Bienvenidos a un estudio más de Vima México. Estamos contentos de estar con ustedes, José Luis Así es. y Hola a todos. Yao. Ahora queremos seguir con el estudio de Génesis y con una historia que tiene muchas vertientes, ha tenido muchas explicaciones e incluso se considera fantasiosa, que es la Torre de Babel. Ujú, así es. Famosísima historia. Yo creo que la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Y pues vamos a entrar de lleno a la escritura. Perfecto. De hecho, les pedimos que nos acompañen a leer esta historia. Vamos a empezar a partir de Génesis 10:32 y vamos a leer Génesis 11 hasta el versículo 9. Entonces vamos a leer rápidamente. Estos son los clanes de los hijos de Noé, según sus genealogías y sus naciones. A partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel. Y porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Así es. Bueno, increíble historia. Como siempre, bueno, ya es costumbre en todos los episodios. ¿Qué cosas ya podemos ver de problemas o cosas extrañas que nos llamen la atención en esta historia? Como que la humanidad parece estarse alejando de Dios. La humanidad se empieza a organizar, pero parece que eso es algo que Dios no quiere, ¿no? Como que pareciera que se mueve igual en contra de su voluntad, pero no, como que no es muy claro por qué. Ujú. Es muy curioso que en esta historia, justo, bueno, de una forma gráfica, lo podemos ver como que en el versículo 2 dice que se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Es decir, aquí la gente estaba moviéndose hacia el oriente. Ah, si recordamos un poco las historias previas que hemos leído sobre el jardín del Edén, sobre, por ejemplo, también Caín y Abel, Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén por el oriente. Y en el caso de Caín y Abel, cuando Caín fue desterrado por Dios, él se alejó también o se fue hacia el oriente del Edén. Entonces, y aquí tenemos que la gente se está organizando y se están emigrando hacia el oriente. Es decir, nuevamente tenemos que la civilización hasta en ese entonces se está alejando del jardín del Edén en una sola dirección, ¿no? Hacia una sola, bueno, hacia el este u oriente, como quieras llamarlo. Entonces, esto nos da a entender, o más bien es una representación gráfica, como lo puedes ver en las escrituras, Génesis 3:24 y Génesis 4:16, de que el hombre, hasta este punto, sigue alejándose del plan original de Dios. El plan original de Dios podría decirse que puede ser este jardín del Edén, y el hombre con la caída de Adán y Eva salió de ahí, se alejó de ahí, y también con, se podría decir, la caída de Caín, igualmente se alejó más de ahí. Y aquí se siguen alejando todavía más, ¿no? Y también es algo que a nosotros particularmente no nos salta de inmediato, la cuestión de la geografía, ¿no? Aquí es muy evidente y como que la Biblia menciona constantemente también que Adán y Eva, por ejemplo, salen del oriente del jardín, Caín también se va al oriente del Edén y pues como que a nosotros no, sí, como que no prestamos mucha atención, ¿no? En los puntos por donde se mueven
bueno, estos personajes, o donde se mueve también la humanidad. Y en el caso, por ejemplo, ahora de esta escritura que leemos de la Torre de Babel, ellos también buscan un lugar donde, como donde asentarse y donde empezar a construir, pero que parece que no es necesariamente donde Dios quiere que estén. Ujú. Así es, en efecto. Otra de las cosas curiosas que podemos ver en esta escritura, en esta historia, es nuevamente este recurso literario del quiasmo. Ya hemos hablado varias veces, en varios episodios, creo que en todos, Ujú. acerca de cómo este recurso se usa constantemente, de manera ejemplar, solamente para que lo recuerdes, o si estás viendo esto por primera vez y pues no tienes ni idea de lo que hemos hablado en los episodios anteriores, me gustaría como ilustrar el quiasmo, porque está por toda la Biblia, este recurso que utilizan, bueno, en la cultura oriental mayoritariamente. Nos gustaría proporcionarte un ejemplo muy simple de un quiasmo. Por ejemplo, estas son palabras de Jesús en Mateo 19:30, que probablemente ya las hayas leído o escuchado, pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primeros. Si te das cuenta, hay hay una idea A, hay una idea B, y esas mismas ideas se repiten inversamente eh, en este párrafo. Es decir, tenemos la idea A, B y después se repite B y A. Pero las ideas B y A son como inversas, se podría decir. O sea, como la misma idea, la misma palabra, Ujú. pero un mensaje como contrario, ¿no? Esta estructura nos ayuda a encontrar los elementos que se repiten en la historia y muchas veces se coloca también una idea central dentro de esta repetición o esta secuencia. Por ejemplo, la idea central se podría colocar como AB, idea central, que puede ser X, y ya después B inversa y A inversa. Lo que queremos que, como puedas ver a través de este ejemplo, es cómo se conforma el quiasmo en esta escritura que acabamos de leer. Y por eso justo la leemos a partir de Génesis 10:32, ¿no? Recordemos que la literatura o el Pentateuco pues no es como original, no está conformado por versículos, ni capítulos, ni nada. Entonces, si vemos estos párrafos de esta forma ya acomodada para que conformen el quiasmo, notamos que existen esta idea A y esta idea B, y después se repite esta idea B inversa y la idea A inversa, y que da lugar a lo que sería esta estructura literaria del quiasmo. Con respecto a las palabras que se repiten en este quiasmo, en la idea A, por ejemplo, podemos ver esta palabra de las naciones se extendieron sobre la tierra. En la idea A inversa, a toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Es más o menos una idea similar, extender y dispersar. En la idea B tenemos que se hablaba un solo idioma en toda la tierra y que los hombres querían evitar ser dispersados por toda la tierra. Y en la idea B inversa tenemos que Dios comenta que todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, pero en este caso Dios los dispersa por toda la tierra. Si te das cuenta, es justamente esta idea, estas ideas como similares, con palabras similares, pero contrarias. En cuestiones de idioma o de lenguaje, el hebreo, por ejemplo, es muy distinto al español o al inglés. En el hebreo no hay vocales. O sea, el hebreo está conformado solo por consonantes. Y las vocales, digamos que las vocales se generan cuando uno habla, porque hace sonidos distintos, como una especie de acentuaciones. Entonces, esas acentuaciones, al momento de hablar, dan lugar a lo que es las vocales. Hay que tener presente que esta historia se escribió en hebreo. Hay sonidos como consonantes, como a las consonantes que nosotros conocemos, que se repiten también y que dan lugar a un quiasmo. De manera ejemplar, el pastor Marty Salomon menciona que las vocales, perdón, las consonantes que se repiten son N, B, L y H, y después estas consonantes se repiten a la inversa, H, L, B, N, lo cual da lugar también a un quiasmo, pero conformado por sonidos
de consonantes al momento de leer esta escritura en hebreo. Realmente es algo complicado de poder apreciar, pero creemos que es importante mencionarlo, ¿no? Porque obviamente si tú sabes hebreo o si lees esta historia en hebreo, puedes darte cuenta o puedes entender, ¿no? Como el quiasmo aún se conforma de otras formas. De hecho, en la historia anterior ya hemos visto que los quiasmos o las estructuras quiásticas también se conforman con los números que se repiten en una secuencia y que se vuelven a repetir a la inversa. Lo que queremos como comentar con esto es que la idea central al final, partiendo del quiasmo, es esta palabra o esta idea de ser dispersados por toda la tierra. Este es como el mensaje central de esta historia y pues queremos justo enfocarnos en este mensaje. Uh-huh. ¿Por qué es un problema, por qué sería un problema para el hombre ser dispersados? ¿Realmente eso Dios estaría amenazado por el hombre? ¿Que el hombre estaba ganando tanto poder y por eso Dios quiso dispersarlos? No sé. Sí, no lo sé. Ok. Así como se habla de repetición en estos sonidos por estas consonantes que, bueno, nosotros no distinguimos necesariamente en nuestras traducciones, también debe existir esta palabra que constantemente se está repitiendo, que es la de dispersar. Por eso se puede decir y se puede encontrar también que dentro de estas formas que se están repitiendo en los párrafos, de estas explicaciones y sonidos, en el centro se encuentra también ese mensaje de la dispersión. Y pues es curioso porque entonces eso nos puede llevar también a cuestionarnos. ¿Por qué Dios no quiere que se establezcan? ¿Por qué Él quiere que estén dispersados? Y de hecho la Biblia dice que los dispersa por todo el mundo. Y porque es este el tema. Y es cierto lo que dices, o sea, ¿por qué Dios de verdad se sentirá amenazado que en algunas historias, algunas explicaciones y teorías que ya hay acerca de esta torre explican, ¿no? Que dicen, bueno, a lo mejor Dios se siente amenazado porque cuando el hombre se junta es como que cuando la humanidad está unida es poderosa, ¿no? Y puede hacer muchas cosas. Desde una perspectiva cristiana, para nosotros también como que nos puede llevar a preguntar, entonces no es que nosotros podemos hacerlo todo, ¿no? Gracias a Cristo. ¿Por qué Dios limitaría ese crecimiento, eso como esa iniciativa, ¿no? Esa organización de los hombres? Y pues finalmente hay que recordar, para poder responder todas estas preguntas, en todas estas historias que ya hemos visto que suceden antes del diluvio, se puede ver también relación con ya estas historias que vemos después del diluvio. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar rápidamente, y esto nos va a dar material para poder responder esto que acabamos de cuestionar también. En primera, Dios reconoce que la creación es muy buena, ¿no? En Génesis 1 y 2, perdón, en Génesis 1 ya vimos todos los pasos de la creación. Y también el descanso de Dios, al ver que ya todo estaba listo, se detiene de crear, porque también eso lo podía llevar a destruir, y descansa. Entonces, en ese momento, cuando Dios también crea a la humanidad, la invita a unírsele y a confiar en su historia, a confiar que lo que Él les está diciendo es para el beneficio en sí de toda la humanidad. Dios también le invita a descansar en Él, así como Él descansó en el Sabbat. Y ahora, vemos por ejemplo cuando ya aparece Adán y Eva, que ya son desterrados del jardín del Edén, vemos que ellos fallan en confiar en Dios, ellos fallan en dominar sus deseos, que justamente es lo que lleva a la mujer a comer el fruto y al hombre también a comer el fruto, fallan en decir basta a su creatividad y pues finalmente ellos salen por el oriente del jardín del Edén. Luego, Caín es invitado también a creer en la bondad de Dios, a creer que Él tiene dominio sobre sus deseos y que puede evitar las consecuencias, como el miedo y la vergüenza, de seguir sus impulsos, para lo que también falla. Luego, Dios en el diluvio, pues reafirma lo bueno de la creación
destruyendo finalmente toda la maldad que ya existía, salvando a Noé y a su familia, y al final recrea lo que en un principio había hecho en el jardín del Edén. Finalmente Noé, después del diluvio, busca ya establecerse también en la tierra. Lo que sucede con él es que finalmente busca una venganza, trata de tomar la posición de Dios al decidir qué hacer, al decidir hacer justicia por su mano, y no supo decir suficiente, y también no supo detener como la destrucción que llevó obviamente a dar una maldición sobre un miembro de su familia. Entonces, podemos ver justamente ahora, terminando esta historia de Noé, cómo entonces los hombres empiezan a organizarse. Y uno pensaría, bueno, finalmente ya la humanidad tiene conocimiento dado por Dios como para crear, hacer esta invención, que vamos a hablar de ello en un momento, del ladrillo, ponerse a construir y hacer una torre que los lleve hasta alcanzar a Dios, ¿no? Pero entonces, justamente estas preguntas que hacemos al principio salen. ¿Por qué Dios no lo permite? ¿Por qué Dios los detiene? Y Dios sabe, obviamente, por todo esto que ha pasado en todas estas historias de todas estas personas, que el hombre todavía no está listo para explotar y desarrollar completamente su creatividad. No porque no la tenga, porque finalmente esa inteligencia la tiene de Dios, sino porque todavía no ha aprendido a decir suficiente, a dominar sus deseos, a confiar en la historia de Dios, confiar completamente en Él, y también en detenerse de destruir. Todas estas, todas estas fallas que hemos visto la tienen todas las historias que ya hemos visto anteriormente en la Biblia, y todavía siguen repitiéndose. Entonces Dios sabe, finalmente nosotros somos su creación, que aún no estamos listos, aún no comprendemos, ni hemos podido tomar las mejores decisiones como para dejar lo que Dios tiene en sus manos y que Él haga justicia por todos nosotros. Entonces, por esto es que Dios no los puede dejar avanzar y ni establecerse, porque todavía falta que la humanidad vuelva como a su creación original en cuanto al corazón y a la fe que Dios le puso en un principio. Uh-huh. Hay que tener presente que Dios no está en contra del progreso o del avance tecnológico. Aquí en esta historia vemos que los hombres, la civilización hasta ese entonces estaban, se comenta que hicieron ladrillos y empezaron a hacer esta gran construcción, esta pues enorme construcción, ¿no? Eso significa progreso. Actualmente, justo por la pandemia, ¿no? Como el uso de la tecnología digital, el internet, toda esta comunicación virtual que existe, es realmente progreso y es como un avance y es para beneficio del hombre. Pero también lo cierto es que con esta misma tecnología puedes hacer cosas muy buenas, pero también puedes hacer cosas muy malas. Y entonces no hay nada de malo con el progreso, no hay nada de malo con el avance de la humanidad, como por ejemplo en esta historia de la Torre de Babel. Pero el punto es, ¿para qué estás usando eso? ¿Para qué estás usando la tecnología? ¿Para qué usas el internet? ¿Para qué usas todo lo que está a tu alcance el día de hoy? En esta historia, entonces la pregunta sería, ¿para qué ellos están construyendo esto? ¿Cuál es el fin, no? ¿Cuál es el motivo? Y su motivo, pues aparentemente en la historia se nos da a entender que era bastante egoísta, ¿no? Menciona en el versículo 4, capítulo 11, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y construyamos una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Como orgullo, como la motivación era egoísta, ¿no? Y realmente Dios no tenía nada en contra de sus avances, sino más bien en cuestión de su motivación. Como ya ahorita comentaba, el hombre se estaba alejando cada vez más del propósito original que Dios tenía para él, y en este caso pues estaba sucediendo, y justo por eso Dios decide dispersarlos, ¿no? Confundir su idioma para que los hombres se dispersen otra vez, pero que Dios haya hecho esa dispersión
es más bien como una especie de activador para que el hombre haga algo para poder regresar al propósito original que Dios tenía para ellos. Ujú. Cuando en el hebreo hay una narración o un diálogo y es interrumpido por la intervención de algún otro personaje, significa que hay dos conversaciones distintas. Aquí podemos verlo, por ejemplo, en el versículo 3, donde la Biblia menciona, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Finalmente ellos usaron los ladrillos usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Okay, ahí solamente ellos son los que, solamente hay una narración, no hay ninguna interrupción, ¿no?, de por medio. Luego en el 4, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Y en el versículo 5 aparece Dios. O sea, Dios interrumpe esa narración, esa conversación que están teniendo ellos, y se hace presente. Y dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo. Y finalmente continúa la historia. Entonces significa así, que para ellos primero, ellos dicen, vengan y hagamos, ¿no? Vamos a reunirnos, tenemos este plan, vamos a organizarnos. Y Dios pues no menciona nada, ¿no? Dios no se hace presente. Finalmente crean el ladrillo y Dios tampoco aparece. Y toda esta construcción que finalmente van a comenzar, cuando dicen, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra, ahí es finalmente cuando Dios ya se hace presente y dice, no, ¿no? Ellos ya no van a construir esto, ellos ya no van a hablar el mismo idioma y van a ser dispersados por todo el mundo. Entonces, también hay que tener muy presente cuando estamos leyendo las escrituras, en qué momento Dios se hace presente, porque Dios está ahí y no, justamente como lo que explicaba José Luis, no tiene ningún problema con la tecnología, ¿no? No tiene problema con que la humanidad se organice. El asunto es el motivo por el que se organizan y es cuando Dios interviene. Ujú, así es, en efecto. Ahora bien, la palabra aquí Babel realmente se escucha en hebreo como el verbo que se utiliza en hebreo, que significa confundir. Y esto, esto de los idiomas, esto de los lenguajes es interesante, porque en el momento en que la civilización ya habla un idioma distinto, un lenguaje diferente, para poder trabajar en conjunto, estamos siendo forzados a aprender el idioma de la otra persona para que me entienda. Entonces, eso es a lo que nos referíamos anteriormente cuando mencionamos que Dios realmente al momento de dispersar lo que hace es estar forzando al hombre para que vuelva a su diseño o al propósito que Dios tenía pensado para él. Y que el propósito pues es menos egoísta, ¿no? Como trabajar en conjunto, el poder aprender otros idiomas o acercarnos a otras personas y no solo como no aprender su idioma, sino entender cómo piensa, entender qué quiere. O sea, eso nos obliga a ser menos egoístas y a poder trabajar en conjunto. De hecho, es algo impresionante. Si lo piensas, la mayor como grandeza o excelencia del hombre moderno, del hombre actual, se ve de una forma grupal, de una forma en equipo. Generalmente, pues sí ves a hombres exitosos por sí solos, pero es porque también hay personas alrededor de ellos que les enseñaron o que los apoyaron, que hicieron equipo para poder lograr ese éxito. Y esto es a lo que Dios nos quiere llevar nuevamente, a que trabajemos en equipo. Uh-huh. Y si la humanidad quiere progresar junta, debe convertirse en las personas que fueron diseñadas a ser, que dominan sus deseos, que no buscan venganza, que saben cuándo decir suficiente y que confían en la historia de Dios. Justo todo lo que eso es todo lo que se ha tratado de enseñar a la humanidad desde el origen de su creación. Y mientras no aprenda esta acción,
pues no regresará tampoco al lugar original, que también es como el hogar que Dios tiene preparado para la humanidad, que es estar con Él. Eh, ups. Dios ha seguido buscando también compañeros hasta el final y hace un llamado constante a que nosotros volvamos a Él, confiemos en su historia y tratemos de ser este tipo de personas. Sí, y esto es lo que ha pasado a través de estos 6 episodios. Ha sido un ir y venir constante de lo mismo, ¿no? Del hombre alejándose y Dios queriendo acercarlo. Por ejemplo, puedes ver que sigue existiendo el paralelismo, como lo comentábamos en el episodio anterior, en estas historias que hemos visto hasta ahora. El relato de la creación en Génesis 1 al 2:4 es como paralelo a la nueva creación en el diluvio, la caída de Adán y Eva en Génesis 2:5 al 3, la caída de Noé y sus hijos en Génesis 8:9-17, y la historia de Caín y Abel y cómo Caín fue desterrado y cómo fue forzado a vagar por las tierras. Y ahora tenemos a la Torre de Babel, en donde el hombre sigue desterrando, pero ya quiere asentarse, pero realmente no lo está haciendo en la forma en como Dios quisiera, ¿no? Que el hombre lo haga. Y por eso es que Dios sigue, y hasta a este punto en la historia de la humanidad, Dios sigue invitando al hombre, como ya lo mencionó Yao, a que regrese, ¿no? A que regrese a Él, a que confíe en Él. Esta es la enseñanza que teníamos para el día de hoy, la que queremos compartir contigo. Esperamos que te sea de ayuda en tu estudio bíblico, que puedas haber aprendido algo más profundo. Compártelo con tus amigos, con la gente que crees que podría interesarle estos temas. Y pues te esperamos en un nuevo episodio próximamente. Sí, sigue también nuestros podcasts y estamos en redes, en Facebook, en YouTube, y danos tus comentarios, incluso también si tienes algunas dudas o temas que quieras estudiar. Muchas gracias a todos los que nos han escrito hasta ahora. Nos vemos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Chao. Bye.